Bueno, buenas tardes, buenos días para quienes están allí en el Zoom, por ejemplo, por lo menos para algunos de quienes están allí, buenos días. Un gusto estar acá, mi nombre es Alicia Rodríguez, yo soy docente de la Universidad de la República de Uruguay y tengo el gusto de coordinar este simposio que hemos propuesto en esta conferencia que se llama Discusiones, debates, tensiones y enfoques en psicología comunitaria de América Latina. Quienes estamos aquí presentes somos Gino Grondona, que nos va a hablar desde Chile, Lucía Pierri, que nos va a hablar desde Uruguay, desde la Universidad de la República, Gino Grondona desde la Universidad de Playa Ancha. En el Zoom tenemos a Carlos Arango, que nos va a hablar desde Colombia, desde la Universidad del Valle. Tenemos también a Sandra Estrada, desde México, desde la Universidad de León, Guanajuato. Y a través de un video que nos dejó James Ferreira de Brasil, porque ya está retornando a su país en este momento, entonces no podía quedarse, entonces nos dejó un video. Y teníamos también en este simposio a Jorgelina Diorio de Argentina, que lamentablemente no va a poder participar porque dada la situación de Argentina, sobre todo en términos financieros, todos sabemos que Argentina está viviendo una situación crítica, las dificultades para transferir el dinero para la inscripción eran muchas, además de muy caro. Entonces, lamentablemente no tenemos a Jorgelina aquí, pero bueno, sabemos que está con nosotros, con nosotras. Capaz que, ya que somos poquitas, les proponemos, como nos presentamos nosotros, que estamos acá, si quieren decir quiénes son ustedes, rapidito, de dónde vienen, sus nombres y de dónde vienen. Claro, nosotros. Nuria, lo digo acá por el micrófono para que lo escuchen los compañeros de allí desde el Zoom, Nuria es de México, está trabajando en una universidad de California. Bien, de Barcelona. ¿El nombre de pila? ¿El nombre? Kevin, que viene de Barcelona y él es coordinador del grupo de salud mental en Venezuela, Caracas. Bien. De la OPS. De la OPS. Bienvenido. Carolina, que es argentina, pero viene de Chile, que estuvo trabajando con Alba Zambrano en Temuco desde hace unos meses. Y Ingrid. Ingrid, que viene de Brasil, de la Universidad de San Pablo. Bueno, muchas gracias por la presencia. Rápidamente, la idea un poco de presentar este simposio, nosotros somos parte de una red latinoamericana de psicología comunitaria, entonces somos una parte de esa red. Creo que en el Zoom, además de quienes van a hablar, me parece que habían otros integrantes por allí de la propia red. Es un colectivo que viene trabajando desde hace un tiempo, venimos trabajando juntas, ya desde hace un tiempo, y reflexionando permanentemente sobre el desarrollo de la psicología comunitaria, que como sabemos se inicia en América Latina en los años 70, y a pesar de los cambios profundos que ha
han experimentado las sociedades, sabemos que los motivos que le dieron origen, que son las profundas desigualdades sociales en América Latina, siguen plenamente vigentes. No obstante eso, dados los cambios y dados lo que han sido los derroteros, digamos, ¿no? De la psicología comunitaria en los distintos países, en un continente tan heterogéneo, tan diverso, bueno, estamos en un momento en donde queríamos compartir justamente estas discusiones, estos debates, estos desafíos estas tensiones y estas contradicciones que hoy, por hoy, más allá de esa diversidad, digamos, o desde esa diversidad que tiene la psicología comunitaria en América Latina, nos coloca. Nos propusimos hablar no más de 8 minutos cada uno, cada una, así que yo voy a estar acá con no sé cómo se los voy a decir a ellos, pero bueno, por el micrófono nomás, bien. Voy a estar acá tomándonos el tiempo, sobre todo porque nos interesa dejar un espacio de intercambio. Así que bueno, voy a dejar de hablar para eso, y vamos con el video que nos envió James Ferreira desde Brasil, James Moura desde Brasil. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es James Ferreira Moura, James en portugués. Yo soy profesor de la Universidad de la Integración Internacional de la Lusofonía Afro-Brasileña y del programa de posgrado en Psicología de la Universidad Federal de Ceará. Estoy ahora en el noreste de Brasil, en una ciudad llamada Pacatuba. Es una ciudad indígena de la nación Pitaguari, que es un pueblo indígena que se queda más en las montañas allá. Yo vengo de acá. Yo viví aquí como más de 25 años y me gustaría hablar para hablar de psicología y el rol de la psicología, debemos entender y en Brasil, debemos entender que Brasil es un país que fue colonizado, que fue estructurado con bases en la violencia y que la violencia que empezó con la colonización todavía es cotidiana, principalmente para las personas que son negras, indígenas, pobres, mujeres de sexualidades disidentes. Y también yo creo que pensar en la psicología es pensar en una psicología que debe estar fuera de la universidad. Porque para pensar en los retos de la psicología comunitaria y en 2022, la psicología de manera general en Brasil hace como 60 años que está en el país. Y su historia y la historia de la psicología es una historia que es una ciencia, ¿no? Que fue siempre dirigida para las clases que son más ricas, las clases medias, hecha por personas blancas y que tiene las cuestiones no relacionadas con la vida. Y cuando pienso en la vida, yo pienso que la vida debe ser en la realidad de las personas. Y yo hago este video en el territorio, en una ciudad, en una comunidad que es una comunidad popular, ¿no? Que hay personas en la calle, que hay los niños que están jugando, hay los coches que están pasando debajo del cielo, ¿no? Del cajueiro. El cajueiro es una fruta que es muy típica de acá. Y yo pienso como reto de la psicología, ella debe estar más presente en los territorios, ¿no? En las comunidades de vida de las personas.
entonces es como si fuera necesario un movimiento de salida de la universidad, de los espacios de actuación profesionales que son en las oficinas, que son muy alejados, ¿no?, de la realidad de vida de las personas, y estar como involucrada con esta vida. Quiere decir que debemos ejercer de la manera de la psicología. Y la psicología comunitaria en Brasil, ¿no?, de manera general, está muy basada en una perspectiva de una psicología de la liberación, una perspectiva crítica de hacer psicología, pero todavía es una psicología que es blanca y que es de clase media, que es de personas de izquierda, pero que no trae de manera más central. Tiene la clase, sí, como principal enfoque de actuación, pero la clase es una clase que tiene color, que tiene género, que tiene generación, que tiene una historia de violencia, ¿no? Y cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de muertes, ¿no?, la violencia generalmente ocurre con las mismas personas acá, que son personas que son negras, que son personas que son indígenas, que son las mujeres, que son las personas de sexualidades que no son hegemónicas, y que la psicología debe trabajar en una perspectiva de actuar junto con las personas que son como violentadas por la estructura colonial del país. Pero no solamente trabajar con, pero también aprender con estas personas. Y cuando hablo de aprender con estas personas, hay dos poblaciones que son las más resistentes, ¿no?, de nuestro territorio, de nuestra nación y de nuestro país. Yo quiero decir que son las poblaciones indígenas, las poblaciones quilombolas, que son las personas que en el periodo colonial lograron crear nuevas comunidades de resistencia con perspectivas horizontales, ¿no?, y que eran abiertas para las personas que quieren como crear una nueva manera de vida. Y estas personas, los indígenas, los quilombolas, están como desde el periodo colonial como creando y resistiendo y reexistiendo, ¿no?, resistiendo, de resistencia y resistencia, ¿no?, de afrontar pero también de vivir. Y la psicología debe aprender que tú es político, nuestra acción es política, nuestra vida es política, y la resistencia se debe hacer de manera cotidiana, ¿no? Entonces el rol de la psicología en verdad es como si fuera una necesidad de aprender a hacer una psicología que realmente esté en los territorios junto con las personas, pero también creando vida con las personas. No solamente resistiendo en una perspectiva de afrontar la muerte y la violencia, pero también trayendo una perspectiva de cuál sería una vida realmente justa, que realmente tengamos alegría de vivir, y que esta alegría también es política. Las potencialidades son necesarias también de trabajar con la psicología comunitaria, y que debemos tenerla, el afecto, la alegría, el amor, la pasión, ¿no?, como también una de las maneras de resistir, porque la muerte y la violencia ya hacen parte. Entonces, ¿cómo podemos crear nuevas maneras de vida que pasan por la comunidad, por las relaciones comunitarias, por el afecto, por la alegría y la construcción de nuevas maneras de vida que están todos los días siendo creadas por las personas que están resistiendo en una sociedad que todavía es colonial? Entonces, muchas gracias, mucho respeto a todas las maneras de lucha que son también transnacionales cuando pensamos
en las personas de color en todo el mundo, las personas en situación de pobreza, en las mujeres, las personas con discapacidad, con sexualidad disidente, con todo. Muchas gracias. Les decimos a los compañeros y a las compañeras que están en Zoom que vamos a ir alternando ¿no? Hablar alguien en forma virtual y alguien en forma presencial. Y me di cuenta además que no presenté a quienes están en Zoom, no presentamos a quienes. Pero ahora cuando pasemos allí. Lucía Pierri, ahora desde Uruguay. Buenas tardes. Gracias por estar acá en la última jornada, y también un saludo a los compañeras que están desde el Zoom. Lo que traíamos para compartir con Alicia hoy y con otros compañeros de nuestro equipo era una presentación titulada Tan parecidos como distintos. Esto haciendo referencia a Uruguay. No sé eso qué traducción podría tener, suena así, somos tan parecidos como tan distintos. Esto es algo que nos aparece cuando nos invitamos y somos parte de una mesa para pensar a la psicología comunitaria con una mirada latinoamericana, pero con las particularidades o singularidades desde el Uruguay. Traduce el cómo nos sentimos cuando hablamos desde Latinoamérica y pensamos la psicología comunitaria, que tenemos muchas cosas en común, pero que también somos distintos. O sea, y esto es parte de, ahora voy a empezar a tirar del hilito de lo que queremos como compartir. ¿Por qué esto de tan parecidos y distintos? Quizás por esto de que Uruguay es un país muy pequeño, de 3 millones de habitantes, en el sur del sur, en el Río de la Plata, entre dos muy grandes, Brasil y Argentina. Cuando nos miramos en el espejo de cuando está al lado de estos grandes, nos miramos o nos cuidamos de los avatares internacionales, económicos y de las influencias culturales, etcétera, siempre nos parece que hay algo en lo que somos distintos. Decimos América Latina o Argentina y Brasil tienen mucha fragmentación social y pobreza, nosotros no tanta. Hay mucha corrupción en América Latina, en los gobiernos latinoamericanos. Bueno, pero a nosotros eso no tanto. Hay narcotráfico, hay redes de narcotráfico, macro, micro. Nosotros no tanto. Hay descreimiento del sistema político y las democracias. En Argentina dicen que se vayan todos. Bueno, eso nosotros capaz que no. Eso nosotros tenemos un sistema político estable. Siempre establecemos, hay desaparecidos en toda América Latina. En Uruguay no hay tantos. Siguen doliendo, sigue pendiente la memoria, sigue pendiente la búsqueda de verdad, pero no tenemos tantos. También hay veces, ahora que escuchaba a James hablando de la alegría, capaz que también vemos que no tenemos tanta. Y hay veces que los uruguayos, ustedes van a tener la oportunidad de venir, nos describimos también a veces como grises, somos un poco injustos a veces con nosotros mismos, como grises, como añorantes, como hijos de inmigrantes, olvidando que nuestra etnia no solo viene de los barcos, como decía Fernández, si bien muchos, sí, muchos somos hijos de inmigrantes, la población charrúa, los pueblos guaraníes fueron exterminados y sí se construyó un país y una sensibilidad y un proyecto moderno se instauró en base a la pacificación nacional y el sistema político que se construyó bipartidario, pero a cuenta del exterminio de la población originaria que ahora, en el marco de ciertos debates contemporáneos, estamos también empezando a visibilizar y eso es parte del desafío. Me iba a poner el cronómetro que no me lo puse. Bien, entonces por ahí esta cuestión del tan parecidos pero distintos. Compartimos muchas problemáticas, hoy muchas preocupaciones, bien. Y a veces ese vernos distintos parece que se carga de una cuestión también como de mejores, ¿no? Tiene ese riesgo.
Y es algo sobre lo que queríamos interrogarnos. Hay algo que se establece como una suerte de mito amortiguador que muchas veces nos creemos, una cierta sensibilidad, y que de alguna manera eso puede permear a la forma en que hacemos psicología comunitaria. Y es sobre lo que queremos ejercer alertas epistemológicas, alertas ético-políticas. Es algo sobre lo que nosotros estamos siempre invitados desde los orígenes de la psicología comunitaria latinoamericana, que va a la búsqueda y se encuentra, va a donde la gente vive y reproduce la vida, es a lo que queremos estar y seguir estando atentos. Es cierto que tenemos, no desconocemos que hay una matriz histórica, que hay un Estado social que se instauró en el siglo XX con ciertas protecciones, que hay una democracia estable, que hay un sistema de partidos, hay un sistema político y partidos que mediaron entre la sociedad, entre la sociedad y el Estado, hay sindicatos que tuvieron capacidad de presión. Ese estado también, que muchos a veces nos dicen, y Uruguay tiene cierto estado de bienestar, es un estado de bienestar con rasgos, con líneas de protección social, pero que también mostró sus puntos de agotamiento y vulnerabilidad. Y a lo que queremos ir entonces es a que nos coloca en un campo de contradicción cuando nos pensamos como latinoamericanos, porque en esto de sí, nos pasan cosas igual que a otros, pero a veces pero no tanto. Esto nos coloca en un campo de contradicción en términos de no conformarnos y en términos de justamente de construir esos mitos que pueden ser amortiguadores. Porque tenemos desigualdad, porque tenemos violencia, porque tenemos corrupción, porque tenemos todas esas cosas que decimos que no tenemos tantos. Entonces, el punto final es esto de cómo situarnos. Una cosa es situarnos en un campo de contradicciones y reconocernos en un campo de contradicciones y cuidarnos de no desarrollar prácticas contradictorias. Creo que de eso se trata parte del desafío, y en esto es, bueno, estar atento a estos posibles mitos, estar atentos al papel que tiene lo público, no asimilar lo público a lo estatal. Esto son partes de las líneas de trabajo que estamos teniendo desde la facultad, a partir también de los desarrollos teóricos en relación a la comunidad, a lo común, a las formas de gestión de lo público, a las formas de autogestión, a buscar formas también de gestión pública y de gobierno no necesariamente representativas, sino también de acción directa, formas de impulso de la autonomía, de las asociaciones. Hay también otros puntos de preocupación en relación a no idealizar a las comunidades, a no instrumentalizar a las comunidades, pero también no idealizar y no buscar en las comunidades el reconstruir lazos en base a lo homogéneo. También ahí, desde la mano desde la ayuda de ciertos debates contemporáneos, vamos viendo que hay algo ligado al tema de la diferencia y de la diversidad que hace a lo comunitario y que la comunidad no es esta idea de buscar lo común, ¿no? Y que en la comunidad no busquemos en la comunidad la expansión de lo propio, sino que construir comunidad justamente es ir en busca de lo impropio, es ir en busca del encuentro de aquello que afectamos y nos afecta, y que la comunidad está siempre en construcción como nosotros mismos. Bien, estamos en tiempo. Finalmente, algo para cuidarnos de las prácticas contradictorias es siempre pensar las condiciones de producción de conocimiento. Algo que nos hemos preguntado en una universidad pública de la que nos sentimos muy orgullosos, pero que también es permeable a las lógicas de producción y al mercado de las ideas y a las formas competitivas que muchas veces horadan las posibilidades de trabajo, de construcción de comunidad académica entre los docentes, los investigadores y también con la comunidad. Nada más. Muchas gracias. Bueno, bien, gracias Lucía. Pasamos ahora al Zoom. Carlos.
Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, allá son tardes, ¿no? En primer lugar, quiero manifestar mi enorme alegría de poder compartir con este maravilloso grupo. Me siento muy orgulloso de poder estar entre todos y todas ustedes. Bueno, yo había propuesto inicialmente una ponencia que se llamaba La historia del pensamiento psicosocial y la organización del evento me pidió ajustarlo a qué relación había entre esa historia y la psicología comunitaria. Posteriormente me vinculé a este panel, a esta mesa, y entonces que encaja perfectamente la idea de mirar cómo emerge el pensamiento, la problemática alrededor del pensamiento psicosocial en Colombia. Para no ir con rodeos, cuando hablamos del pensamiento psicosocial nos referimos a un enfoque epistemológico que entiende que la realidad es una construcción social que emerge de las relaciones sociales y en la que tienen un juego muy importante los significados que intercambiamos en esas relaciones o en esas interacciones. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se ha venido trabajando esa idea del pensamiento psicosocial en Colombia? Indudablemente que el pensamiento psicosocial en Colombia emerge cuando empieza a nacer la psicología comunitaria y empezamos a plantearnos el entender la realidad desde el enfoque comunitario. En el enfoque comunitario, pues obviamente asumimos que los sujetos son activos, participantes, reflexivos y tratamos de promover la participación de las personas para entender y analizar la realidad. Entonces diríamos que el enfoque psicosocial en Colombia empieza a desarrollarse a partir de la formación de psicólogos en las cátedras de psicología comunitaria. Pero ¿qué sucedía en Colombia? Que en Colombia surgieron algunos programas, por ejemplo, el programa de formación de la Universidad del Valle era un enfoque en pregrado, una formación en pregrado en psicología con enfoque comunitario y, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma Abierta y a Distancia también hablaba de dar una titularidad como psicólogos sociales y comunitarios. Ese tipo de formación fue fuertemente enfrentado por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, que atacaba, digamos, el que en los pregrados la gente saliera con una especialización. Entonces se trató de eliminar y se combatió muchísimo por la formación en psicología comunitaria en los pregrados y en el año, hace unos 10 años aproximadamente, fue eliminada la psicología comunitaria como un énfasis en los pregrados, quedaba como una asignatura o como un tema a trabajar dentro de una cátedra de psicología social, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que los psicólogos en Colombia, en los pregrados, no han tenido suficiente oportunidad para formarse en el pensamiento psicosocial. Pero ¿qué ocurre? Que Colombia es un país que ha tenido muchos conflictos sociales, hay una guerra, digamos, hay un conflicto armado y a partir de las negociaciones de paz en La Habana que se instauraron entre el año 2010-2016, en el 2016 se logró el acuerdo de paz, se creó una ley que se llama la Ley de Víctimas, que crea como obligatoria la atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado. Eso hizo que todo el mundo se interrogara qué diablos es eso de lo psicosocial y que acudieran a las universidades para que las universidades asesoraran de qué se trata el enfoque psicosocial y las universidades en general no tenían ni idea y los profesionales que tenían que trabajar para prestar esa atención psicosocial tampoco tenían ni idea. Eso obligó a que los psicólogos sociales y comunitarios hiciéramos una revisión y encontráramos que, pues que era necesario hacer una revisión sobre la historia de este pensamiento, que lo voy a resumir en cortas palabras. Anteriormente se hablaba de una psicología social
psicológica en la que casi todos hemos sido formados, y una psicología social, sociológica, en la que simplemente sabíamos que existía o sabía que los teóricos la mencionaban, pero no sabíamos de qué se trataba. Indudablemente se trataba de que desde hace casi 100 años, a comienzos del siglo XX, surgió el interaccionismo simbólico propuesto por George Herbert Mead, que es una línea de trabajo psicosocial fundamental, que posteriormente se desarrolló con el enfoque de Erving Goffman, ¿sí? Donde introdujo, además de ver las interacciones y el intercambio de significados, introdujo la necesidad de mirar la realidad como una obra de teatro, como un escenario donde hay actores y donde se representan unos papeles y donde hay un marco de referencia, ¿sí? El marco constituido por las reglas y las normas, y además hizo una crítica al modelo de salud mental a través de la investigación sobre salud mental, lo que dio lugar a la antipsiquiatría y al surgimiento de la psicología comunitaria. Por otro lado, en la misma época surgió, a comienzos del siglo, el enfoque en Rusia de Vygotsky, que centraba el desarrollo de la conciencia a partir de las relaciones sociales, y a partir de allí, digamos, se desarrolló lo que hoy llamamos la psicología cognitiva, pero que fue recogida por Ignacio Martín Baró en términos de una psicología de la liberación. Y hay un tercer enfoque, que es el enfoque de Gregory Bateson, sobre el doble vínculo y la esquizofrenia, el enfoque sistémico y la creación, digamos, de una mirada comunicativa, donde a partir de las relaciones comunicativas se trata de entender las relaciones e interacciones entre las personas. Entonces, esos enfoques fueron los que constituyeron lo que hoy se llama propiamente pensamiento psicosocial. Pero ese pensamiento psicosocial no llegó a ser reconocido en el ámbito académico hegemónico hasta que se creó la crisis de pertinencia de la psicología social y se empezó a reconocer la psicología social como una psicología histórica, una psicología donde se tienen en cuenta los actores, donde los sujetos son reflexivos, participativos, y donde se reconoce que la realidad social es una realidad construida con significados. Entonces, desde ese punto de vista, la emergencia de la psicología comunitaria, la aparición de la investigación-acción participativa como un nuevo enfoque epistemológico que le da validez a las nuevas epistemologías, y el paso de la modernidad a la posmodernidad, que recoge toda esta crisis, es lo que hace que el pensamiento psicosocial empiece a ser reconocido como un nuevo enfoque epistemológico. Entonces, ya se me acabó el tiempo. Entonces, quiero hacer énfasis en que no estaríamos hablando del enfoque psicosocial si no hubiera nacido la psicología comunitaria, si no hubiera nacido la investigación-acción participativa, y en este momento las circunstancias políticas que tenemos en nuestro país son las que han permitido recuperar unas condiciones favorables para reconocer todo lo que la psicología comunitaria y el enfoque psicosocial pues ha venido aportando. Bueno, muchísimas gracias y veremos a ver qué pasa en el debate. Muy amables. Muchas gracias, Carlos. Y aprovechamos a saludar a quienes por ahí están también virtualmente, que creo que es María Eugenia Viñar, de Uruguay, Blanca Ortiz, de Puerto Rico, y, bueno, Sandra va a hablar, Carlos Vitale, bienvenido. Bueno, bien, seguimos con Gino, desde acá. Bien, buenas tardes con todos, con todas. Siempre es un honor participar en estos debates que vamos produciendo de la red. A mí me ha llamado la atención, la verdad, y una pequeña reflexión inicial. Me parece que en algunos momentos de lo que
aquellos y aquellas que formamos parte de esta red, de pronto o al menos mi percepción es que a veces hemos tenido como dispersión de temas, ¿no? Y a veces no tantos encuentros, y durante el último tiempo he sentido que vamos como convergiendo en algunos debates y amarrando algunos temas que a veces parecían como difíciles de encontrar, ¿no? Entonces creo que hay una evolución ahí en el pensamiento, en el sentimiento de quienes estamos en este camino, y me parece muy, muy interesante, y de alguna manera este simposio me parece que es parte de esa misma cuestión, ¿no? Sobre los debates, yo me arriesgaría a decir, así, que con mucho riesgo a lo mejor, ¿no? Pero yo diría que uno de los debates principales que yo observo en el último tiempo en la psicología comunitaria latinoamericana tiene que ver con la pertinencia tanto política como epistémica de nuestra disciplina, ¿ya? Y desde ese punto de vista, a lo mejor uno podría decir que a lo mejor estamos frente a una crisis de la psicología comunitaria, así como en algún momento tuvimos una crisis de la psicología social. ¿Ya? Es decir, como que ahora hay una serie de cuestionamientos sobre lo que estamos haciendo desde lo comunitario, aun cuando lo comunitario emerge, como bien nos comentaba Carlos, a partir también de una crisis, ¿no es cierto?, de la disciplina de la psicología social en América Latina, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor podríamos estar caminando por un camino semejante o parecido, ¿no? Es decir, ahora nos estamos preguntando, en realidad, si nuestra disciplina está sirviendo para sus fines. Si en realidad estamos aportando a las comunidades, en realidad estamos aportando a transformar las condiciones de vida, si en realidad estamos dando más dignidad a las personas, en realidad estamos, digamos, amplificando las voces diversas que nos habitan, ya yo diría que ahí hay unas cuestiones que pensar sobre si a lo mejor no estamos en presencia de una crisis ahora o en un otro orden, ¿no es cierto?, en este campo que llamamos la psicología comunitaria, ¿no? Y en esa línea de debates, ¿no?, algunas venimos planteando, ¿no?, como también en esta conferencia hemos tenido la oportunidad de compartir, digamos, la necesidad de indigenizar, interculturalizar y decolonizar nuestra propia disciplina, ¿ya? Es decir, creo que ahí hay una cuestión que está dando vueltas y que cada vez vamos encontrándonos, debatiendo en torno a unos ejes que ahora yo siento que son mucho más comunes porque van dando cuenta de puntos de llegada desde nuestras diversidades, desde nuestros distintos territorios de los cuales provenimos, ¿no? Ahora, esto que yo comentaba como de crisis de la psicología comunitaria se expresa, a mi modo de ver, en tres tensiones, ya como para tratar de organizar un poco el asunto, ¿no? Por un lado, yo diría que una primera tensión que yo observo es cómo enfrentar los dispositivos de dominación global en su dimensión local, ¿ya? Y ahí hablamos de capitalismo, hablamos de patriarcado, hablamos de colonialidad, hablamos de violencias, ¿ya? Y yo diría que ahí hay un tema tremendamente importante, ¿no? Sabemos que eso son cosas globales y locales al mismo tiempo, ¿no? Pero una tensión es cómo lo enfrentamos de verdad, ¿ya? Cómo efectivamente nos damos cuenta de la presencia de aquellos dispositivos de dominación, de poder, y cómo desde el lugar que habitamos y el lugar desde el cual trabajamos, ¿no es cierto?, se enfrentan estas formas de dominación y estas formas de ejercer, ¿no es cierto?, violencias en distintos órdenes de cosas, ¿ya? Un segundo campo de tensiones que yo observo ahí se relaciona con cómo reconocer, promover y dialogar con nuestras propias sabidurías ancestrales, con nuestros propios conocimientos populares, y no reproducir desde nuestra propia disciplina la negación, la pasividad y el olvido de aquellos y aquellas que han caminado por nuestros territorios y han producido una serie de comprensiones sobre la vida, sobre la totalidad, sobre la existencia, y que de pronto como que los dejamos de lado, y muchas veces nuestra propia disciplina tampoco los considera, ¿no? Entonces ahí hay unas tensiones también sobre desde dónde nos pensamos epistémicamente o desde qué sabidurías pensamos en transformar el mundo. Y un tercer campo de tensiones, donde a mi modo de ver esto también se expresa, tiene que ver con cómo impulsar praxis basadas en metodologías innovadoras que tengan relación con los saberes propios y que nos permitan superar los dispositivos científicos dominantes. O sea, ahí hay un campo metodológico que me parece tremendamente necesario de transformar, y me parece que las cosas no están tan lejos, ¿no? Es como antes los espejos retrovisores de los carros, ¿no es cierto?, decían, los objetos están más cerca de lo que aparentan. Yo diría que es como un símil de eso, ¿no? De pronto estamos buscando en otros lugares aquello que está cerquita nuestro, pero que no lo vemos,
¿ya? ¿Dónde están esas sabidurías y dónde están esas orientaciones que van a permitirnos innovar, refrescar y transformar nuestras propias formas de trabajar con las comunidades y con nosotras mismas también, por cierto, ¿no? Entonces, allá hay un tercer campo, y yo eso a mi modo de ver decanta, ¿no?, en algunas ideas fuerza, ¿no?, que ya hemos ido conversando, el diálogo de saberes, ¿no es cierto?, con este eje de la interculturalidad, el tema del acompañamiento a las luchas colectivas, más que la intervención, ¿no es cierto?, desde un lugar ajeno, con las comunidades, ¿no? Cómo vincular, conectar, articular academia con comunidades de la lógica de la acción transformadora. Es decir, yo diría que en este campo de tensiones uno podría como concluir que más bien nuestro desafío va por el lado de cómo desaprender para reaprender, ¿no es cierto?, las formas en las cuales tenemos que afrontar nuestros desafíos presentes y futuros, ¿no? Y en ese camino, ¿no es cierto?, hay algunos enfoques, me parece a mí, que van dando cuenta y van apareciendo por ahí y por allá, ¿no? La interculturalidad crítica, los enfoques decoloniales, la siempre presente psicología de la liberación, que está siempre presente porque todavía nos ha costado bajarla, ¿no es cierto?, en una materialidad, en una existencia que tenga transformaciones a su alrededor, digamos. O sea, siento que ahí hay un campo todavía pendiente de poder trabajar con mucha más profundidad, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas ideas para compartir. Gracias. Muchas gracias, Gino. Bueno, y por último le damos la palabra a Sandra Estrada, desde México, y luego nos tomamos unos minutos para intercambiar. Hola, buen día. No sé si ahí me están escuchando bien. Te escuchamos perfecto, Sandra. Ok, voy a tratar de compartir la pantalla en una especie de intento por suplir la presencialidad. Bueno, pues como ya dijo Carlos, también me siento profundamente agradecida y honrada de participar en este coro de voces desde América Latina para cerrar la conferencia, y agradezco muchísimo a quienes están también allí presentes, que nos prestan escucha a estas alturas de cerrar pues las actividades de la conferencia. Había preparado con una compañera trabajo sobre hacer psicología comunitaria entre violencias, desafíos y reflexiones de psicólogas feministas. Quiero aclarar que lo que voy a decir es desde donde vivo, desde lo que puedo ver y desde el trabajo que venimos haciendo. México es un país diverso, grande, pero sobre todo diverso como la mayoría de los países de América Latina. Y lo que yo voy a decir de ninguna manera corresponde a todo lo que sucede, no puedo representar lo que ocurre en México en términos de psicología comunitaria. Pero sí quiero, aprendiendo esto desde el feminismo, situar mi discurso y comentarles que vivo en Guanajuato, que está al centro de México, y que en Guanajuato se vive la paradoja de ser un estado con muchísimo desarrollo, industrialización. Es el estado que tiene en México que tiene la presencia de mayor número de armadoras de autos, industrias transnacionales, pero también es el estado que ha estado al frente de los números perdón, de violencias. Ay, discúlpenme. El estado con mayor número de homicidios en los últimos 3 años. También está entre los estados con mayor número de personas desaparecidas. En Guanajuato asesinan a una mujer cada 24 horas. Guanajuato es un territorio en el que podemos ver esto que comenta la autora Dawn Marie Paley, donde el capitalismo antidrogas y la violencia desplegada por el Estado se juntan, coexisten, con ello pues trayendo muchas consecuencias para las personas, ¿no? Uno de los conceptos con los que venimos pensando y que nos ayudan a conciliar esta realidad es el concepto de desgarramiento social de Eduardo Almeida, pensando el desgarramiento entre las aspiraciones al desarrollo y la defensa de quienes viven este desarrollo. Lo que ustedes ven ahí es un mural. Ay, perdón. Lo que ustedes ven ahí es un mural. Perdón. Que está en una de las ciudades aquí en Guanajuato y que presenta, no sé si lo alcanzan a ver con nitidez, pero por un lado están una fila de personas entrando a una fábrica, que es el desarrollo industrial del Estado, y en el otro lado
y del otro lado el mundo rural, ¿no? El mundo rural está con colores, el mundo de la fábrica se presenta gris. Bueno, este es el desgarramiento que viven las comunidades, los pueblos, y que además tiene el componente del crimen organizado, de la exclusión y de la violencia, que también debemos pensar como subproductos de esta globalización. Bueno, también el otro componente con el que trabajamos son las violencias que vivimos las mujeres, no solamente las violencias en el espacio doméstico, sino también, como Jules Falquet dice, la violencia cuando se encuentra la violencia privada con la violencia de guerra, ¿no? Una nueva forma de coerción con este componente de género que vuelve habituales ciertas prácticas de asesinatos de mujeres pobres, racializadas, en fin, la violencia feminicida. La fotografía que ustedes ven es de una manifestación de jóvenes feministas en uno de los pueblos más pequeños de Guanajuato, que tiene alrededor de 200,000 habitantes. Y decir que frente a este resquebrajamiento, lo que tenemos son principalmente formas organizativas que están conformadas, protagonizadas por mujeres. Mujeres que defienden su territorio, mujeres que se acompañan que se organizan para defender su derecho al agua. En Guanajuato, como en muchos otros territorios de México, tenemos crisis de acceso al agua, pero también mujeres que se organizan para buscar a sus familiares desaparecidos, generando con esto una tensión frente al Estado, o más bien evidenciando una tensión frente a un Estado que se ha mostrado omiso, cuando no cómplice, en las desapariciones y búsqueda de personas. Lo que presento, ya no sé la verdad cómo voy con el tiempo, me puse tan nerviosa con mi tos que ya dejé el cronómetro, pero estoy casi terminando. Todo esto creo que converge en algunas tensiones que presento por aquí en esta diapositiva. Este es un taller en el que estoy yo compartiendo con algunas mujeres que forman este colectivo de búsqueda de desaparecidos, que tienen ya 11 años de existir en el estado de Guanajuato. Bueno, algunas de las tensiones son la figura del Estado, el Estado como supuesto garante de ciertos derechos, pero también la paradoja o la ironía de ver en el Estado uno de las figuras de agresión y que genera pues mayores inconformidades entre la población. Estoy tal vez poniéndolo muy en abstracto, quiero decirlo para que sea más claro en concreto, cómo ir a las oficinas estatales para exigir la búsqueda de una persona cuando los testigos te han dicho que el mismo Estado fue cómplice porque hubo unos policías que se lo llevaron, por ejemplo. Esas contradicciones. Las violencias que, como ya expliqué, son multiformes, pero que tienen una presencia muy fuerte en el Estado. Y aquí cabría, o quiero plantear esta pregunta, para la que no tengo respuesta, que es cuáles son los riesgos también de nosotras como acompañantes en estos procesos, cuando el ambiente, cuando el contexto presenta niveles tan altos de violencias. Creo que es muy importante reconocer la importancia de la no neutralidad, situar nuestro discurso, situar también nuestro posicionamiento político y ser transparentes con ello frente a las comunidades para que de eso pueda surgir un compromiso honesto, digamos, ¿no? Pero estas son tensiones que creo que tal vez las dije ahora sí muy rápido como afirmaciones, pero que en realidad nos generan preguntas todo el tiempo. ¿Hasta dónde el compromiso? ¿Qué implica la no neutralidad? Etcétera. Creo que es muy importante, y aquí me sumo a lo que ya han dicho quienes me antecedieron en la palabra. Es muy importante reconocer las formas de organización autogestionadas que en México, como en otros países, están protagonizadas por pueblos indígenas, pero también por mujeres, y que no están reivindicando las formas que propone el Estado. Y ahí creo que a los psicólogos, las psicólogas comunitarias, nos hace falta reconocer esto, que no siempre son las formas que propone el Estado. La psicología comunitaria y ver en ella esta potencia que tiene como bisagra frente a un saber disciplinar, pero también una praxis que pueda seguir orientándose hacia la transformación social y dentro o inmersos en un orden patriarcal que es profundamente opresor hacia las mujeres. Creo que es fundamental avanzar para encontrar, generar, más bien construir estrategias de acompañamiento y atención a las urgencias nacionales. Yo apelaría a esta pertinencia social que ha caracterizado a nuestra disciplina. Tenemos que estar trabajando en eso que aqueja de manera tan urgente a nuestro pueblo, y dentro de esto, pues las violencias que vivimos
y que se ejercen hacia las mujeres, las violencias, los feminicidios, etc. Bueno, pues hasta allí la presentación y lo que pensaba decir, compartir. Espero, a pesar de la tos, haber logrado transmitir el mensaje, y aquí quedo para el diálogo. Muchas gracias, Sandra. Bueno, tenemos 5 minutitos para un intercambio, ¿sí? Carlos, ¿quería decir algo? ¿Carlos? Sí, bueno, yo quería reaccionar frente a la propuesta que hizo Gino, para quien va un gran abrazo. Estoy completamente en desacuerdo con Gino en su pretensión de plantear que estamos en una crisis de pertinencia de la psicología comunitaria. Yo pienso que todo lo contrario, el enfoque de trabajo de la psicología comunitaria, la naturaleza de las problemáticas que se están dando y las alternativas que está dando la psicología comunitaria para enfrentar esas problemáticas son absolutamente pertinentes, y lo que necesitamos es lograr una buena formación, un reconocimiento y una legitimidad de la psicología comunitaria dentro de los programas de formación de pregrado y de posgrado, un reconocimiento del enfoque comunitario por parte de las instituciones. Por lo menos en Colombia las instituciones públicas no saben de qué se está hablando cuando se habla del enfoque comunitario, y adelantan programas comunitarios que no tienen nada que ver con el enfoque comunitario, ¿sí? Y una mayor creación de condiciones para poder hacer investigación y para poder trabajar con las comunidades. Entonces, lo que necesitamos de pronto es rediseñar estrategias que nos permitan tener buena financiación para poder hacer el trabajo directo con las comunidades y poder aplicar la pertinente psicología comunitaria a los procesos de nuestros contextos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Abriste el debate, así que podemos seguir con lo que puedan ser resonancias entre nosotros, nosotras, incluyéndonos a todos y a todas, quienes estamos acá. ¿No te animás a usar el micrófono? Que se te escuche. Gracias. Bueno, antes que nada, felicitar. Provocadoras, realmente. Yo que estoy en otro contexto, en el global, en el norte global, pero también hay existiendo muchísima población latina y todo este tipo de... Pues yo sí estoy de acuerdo que todas las ciencias sociales estamos en crisis, porque no hemos logrado salir ahora sí que del edificio de mármol que es la academia, y la seguimos manteniendo. Y bueno, si pensamos en los zapatistas que no quieren ni siquiera buscar alternativas al gobierno, ¿verdad? Sino salirse totalmente de eso y recrear otro tipo de estructuras totalmente diferentes. Y yo creo que, bueno, de ustedes podemos aprender muchísimo más que lo que se aprende de veras de la psicología comunitaria del norte global, y sobre todo la psicología de Estados Unidos, ¿no? Que se cree generadora y se cree que fue quien originó la disciplina, y nada más se mira a sí misma narcisistamente y no aprende de otras fuentes. Yo creo que la psicología latinoamericana existió sin ser disciplina en los 60s y 70s en la lucha con los pueblos, en las luchas en contra de las represiones políticas y en generar respuestas transdisciplinarias con equipos de trabajo donde no importaba si eres psicólogo, sociólogo, dentista, médico o párroco, sino que lo primero era centrar con las comunidades y solidarizarse con ellas, ¿no?
para encontrar las maneras de trabajar juntos y producir conocimientos y prácticas, y de ahí generar esos textos que se pueden pasar a las otras generaciones. Pero eso se ha dado, y de ahí para mí surge la psicología comunitaria, que se dio mucho antes de que Estados Unidos en los 67 dijera que ellos la parieron, ¿no? Y que nunca se han puesto a aprender, porque no quieren aprender otros idiomas, porque son así del ego conquistador del que hablaba ayer el señor Benayagan, o no me acuerdo cómo se dice su nombre, pero bueno, o sea, en ese sentido, no sé, creo que la crisis se centra cuando se empieza a disciplinar, ¿no? Y se empieza a localizar en las potencias académicas, que donde está el neoliberalismo bien arraigado, y la colonialidad y la globalización, ¿verdad? Porque ahí es donde se empiezan a introducir todas las otras corrientes científicas, etcétera, y donde se empieza a alienar la producción de saberes de la comunidad. Entonces nada más hablamos de las comunidades, pero no hablamos con ellas. Y no son ellas más bien las que hablan por sí mismas, porque ni siquiera nos necesitan, ¿no? No tenemos ni por qué aparecer en la foto al final. Cuando les pasamos el micrófono, más bien nosotros somos los que tenemos que aprender a escuchar, y que de ahí se genere esos saberes, empezarlo a llamar de otra manera casi, para realmente retirarse de toda esa influencia, ¿no? Académica, disciplinaria, alienista y separatista, porque no vamos a poder realmente crear esa forma de trabajar solidaria hasta que no nos salgamos de la torre de mármol, ¿no? Pienso. Y creo que con ustedes realmente aquí en esta conferencia, que para mí, pues así honestamente, aunque soy de México, he estado aislada, no sabía de su red, que ahora espero ojalá puedan incluirme y aprender más de ustedes, pero es ejemplar el trabajo que surge de Latinoamérica y pues de los sudafricanos que también estuvieron aquí compartiendo su trabajo, muy diferente del que se crea en el norte global, y que se tiene que empezar a darle más amplificación, ¿verdad? Porque de ahí va a surgir, vamos a salir de la crisis, yo creo que sí, todas las ciencias sociales y las escuelas y las disciplinas tenemos que reconocer, somos parte del desgarramiento civilizatorio, ¿no? Gracias. Gracias, Nuria. Blanca Ortiz en el Zoom. Blanca. Sí, hola, buenos días. Me voy a mantener sin encender la cámara porque estamos todavía sin electricidad y sin internet luego del paso del huracán Fiona, y está muy inestable todo, así que, y voy a ser muy breve, solo quiero traer o rescatar para mí 2 puntos fundamentales de esta discusión y dejarlos planteados para nuestro próximo encuentro. Primero, el tema de la crisis. Yo pienso que esta no es la primera crisis de la psicología comunitaria. Creo que hemos vivido crisis tras crisis, y eso es una de las cosas que realmente disfruto del trabajo que hacemos. No quisiera llamarle disciplina luego de escuchar a Nuria, pero hola Nuria, encantada de verte por allí. Así que quisiera que esto lo elaboráramos y lo trabajáramos más, porque a mí me parece que tratando de ver siempre el vaso medio lleno, una de las cosas quizás de las pocas, ¿verdad?, que hacemos bien, es que reflexionamos, cuestionamos e interrogamos, y por eso las crisis en la psicología comunitaria son frecuentes. Pero me gustó mucho el bosquejo que hizo Gino para darle dirección a ese debate. Y el segundo elemento que quisiera para que profundizáramos en nuestro próximo encuentro
es el de la salida de la academia. Ese es un nudo que a mí me crea dilemas, porque está trabajando en un programa de psicología social comunitaria, un programa graduado en la Universidad del Estado, el único del país. Ese programa ha ido desapareciendo porque a la universidad no le interesa que haya un programa de psicología comunitaria. Y si bien co-construimos conocimientos con comunidades, organizaciones de base comunitaria, etcétera, me pregunto cómo trabajar en el futuro. Y Gino hablaba de los asuntos metodológicos que tenemos que atender. ¿Cómo trabajamos el proceso de formación? Y cuando hablo en el proceso de formación, no estoy hablando del proceso tradicional, hegemónico de formación, porque yo creo que uno de los mejores ejemplos de formación lo trajo Nuria en su panel con las compañeras y compañeros de Chiapas, de la Selva Lacandona, que se presentó en esta conferencia. Pero entonces, hablemos sobre eso, reflexionemos sobre eso, porque acá en Puerto Rico la discusión es, ¿se acabó la psicología comunitaria porque solo quedan 2 profesoras en un programa que tenía inicialmente 9 facultativos y facultativas? Lo dejo ahí y quisiera que en efecto lo retomáramos en el futuro. Gracias por organizar esta conversación y un abrazo a todas y todos. Gracias, Blanca. Tengo que rectificar un error que tuve, y es que no teníamos 5 minutos. Este simposio va hasta y cuarto. Yo se ve que pensé que nos habíamos tomado más tiempo, empezamos más tarde y dije, pero tenemos un ratito más, bárbaro, porque me parece que se abre como una discusión interesante, ¿no? Por lo menos yo me quedo pensando algunas cosas de las que se fueron diciendo. A ver, bueno, con Nuria, no sé, nos estamos conociendo porque no nos conocíamos, entonces seguramente, y por lo que dijiste, ¿no? Tu experiencia y tu conocimiento del desarrollo de la psicología comunitaria en América Latina esté muy presente, ¿no? Y sea mucho, más que el mío. Pero una de las cuestiones que yo te escuchaba y digo, claro, es que lo que se produjo pareciera es como una suerte, como un proceso de profesionalización que nos llevó a vincularnos con las políticas públicas, ¿no? Porque claro, porque los profesionales, psicólogos y psicólogas en algo trabajan, ¿no? Tienen que vivir, además de la academia, de quienes estamos en la universidad. Entonces, bueno, eso lleva, ¿no? Un proceso que yo digo, bueno, claro, la psicología comunitaria en América Latina surge muy de la mano con la psicología de la liberación, muy de la mano con la psicología política, ¿no? Pero es la única que se profesionalizó, la psicología comunitaria. Y bueno, y por otro lado también como este tema de la institucionalización académica, ¿no? Entonces, bueno, es como que ahí vienen todos los debates acerca de los riesgos de la cooptación, de la despolitización, ¿no? Esto que tú decís, bueno, el norte, el sur, pero acá en América Latina eso sucede también. Entonces, y entonces ahí la pregunta que me surge es si ahí a ver si puedo como explicarme, si no tendríamos como una ilusión de que hay algún espacio o algún modo en una afuera o en una adentro que podamos estar trabajando en donde esas contradicciones y tensiones no existan. Entonces digo, bueno, en la academia hay muchas academias. Hay muchas academias y quienes trabajamos en las universidades, hay muchas universidades también, ¿no? Propiamente en nuestra experiencia dentro de la Universidad de la República en Uruguay, que es una universidad pública y que tiene toda una tradición muy
podríamos decirlo, por decirlo de una manera muy progresista, digamos, o muy, también hay muchas universidades dentro de la propia Universidad de la República. Entonces también si no son como distintos espacios de disputa que es necesario ir dando acerca de las formas de producir conocimiento, de las formas de... Eso, y lo último que quería decir también que me resonó de lo que fueron diciendo, es también en este proceso, hoy lo hablábamos en el otro simposio, en este proceso acerca de qué lugar ocupamos los psicólogos, las psicólogas comunitarias en relación a los procesos comunitarios, también me parece que se fue como dando un desarrollo ligado a la idea de intervención comunitaria que nos coloca por fuera, y hoy por hoy las experiencias que se van compartiendo van mostrando en esto, Gino, que vos decías de las metodologías y la necesidad de repensar las metodologías, van mostrando formas de acompañamiento, formas de involucramiento, formas de estar, digamos, compartiendo experiencias que no nos asimilan, no, porque tampoco es la ilusión de que, y que me parece que capaz que por ahí también hay nuevos desafíos, ¿no? En cómo nos pensamos en esos lugares y también pensando en lo que decía Sandra, el tema de los riesgos que eso supone, ¿no? Sobre todo en contextos como los que ella describe, ¿no? De los riesgos de vida que eso supone, ¿no? Disculpen que me... Sigamos discutiendo entonces, compartiendo ideas. Sí, mira, yo recuerdo algunas, sobre todo hoy día en la mañana, en los trabajos que expusieron las colegas, ¿no? de Perú, ¿no? Y bueno, y México también, ¿ya? Que me llamó mucho la atención cómo de alguna manera nuestra psicología quedaba corta para entender el complejo proceso de curación y de sanación de las mujeres que están buscando a su gente desaparecida. ¿Ya? Me pareció tremendamente revelador, digamos, lo que nos compartieron y eso muestra también las limitaciones de nuestra psicología formal, institucionalizada, academicista y dominante, ¿no? Es decir, entender que no se trata de un cierre psicológico, sino de un continuo caminar con la falta, ¿no es cierto? No de superarlo y ya, sino asumir que esa falta, esa persona que nos falta, nos va a faltar por siempre. Y como nos comentaban, ¿no es cierto?, en la discusión, eso de tenerle una sillita, ¿no es cierto?, vacía, porque está siempre con nosotros, eso de prepararle los alimentos que más le gustaban, porque está con nosotras, ¿no es cierto? Eso exactamente, eso no es patológico, eso es sanador, pero es sanador desde prácticas culturales que entienden la vida, la muerte y la existencia de otro modo, ¿no? Nuestra forma occidental, lineal de entender el mundo, hace que cuando viene este duelo, uno dice, supéralo, es decir, el duelo queda en tu pasado y tú seguís caminando para tu futuro, ¿no? Pero cuando empezamos a entenderlas como existencias andinas, por ejemplo, y empezamos a entender la espiral del tiempo, empezamos a darnos cuenta que nunca nada se va completamente de nosotras. Siempre queda con nosotras, ¿no es cierto? Y son formas que dan cuenta, ¿no es cierto?, de una agudeza y una profundidad de entendimiento de nuestras colegas, de la experiencia del dolor y el sufrimiento de estas mujeres, para la cual nuestra psicología no tiene respuesta. No tiene respuesta, tiene mucho más que aprender que de enseñar para comprender cómo en contextos culturales diversos se procesan los duelos, las pérdidas y el dolor. Y a eso de alguna manera también apelamos con esto de las metodologías, ¿no? Empezar a pensar epistémicamente, pero también metodológicamente, formas de acompañamiento del dolor que no son intervenciones para producir duelos reparatorios que superen y cierren psicológicamente un evento, sino producir acompañamientos sensibles, amorosos, con ternura, con cuidado entre nosotras para seguir caminando juntas porque todos formamos parte de esta misma sociedad, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay algunos temas súper como fuertes, ¿no? Y me acuerdo de las primeras conferencias cuando nos juntamos acá, que cuando hablábamos yo decía que para mi modo de ver en parte lo que sostiene el sistema dominante es un diseño, ¿no? En parte lo que es un diseño. Nuestro problema también es un problema de diseño, ¿no? Un diseño del mundo que sostiene un aparataje dominante, capitalista, patriarcal. No es solo una cosa de técnica ni de teorías. Hay un diseño del mundo que sostiene el mundo así, ¿no? Y en algunos casos, aquellos que estamos buscando en los saberes ancestrales y populares otras formas de entender la vida, es porque tratamos de buscar otros diseños de mundo, ¿ya? Otros diseños que produzcan otros mundos,
porque esto no es solo una cosa, insisto, de teoría o de superficialidad, tiene que ver con que el diseño del mundo está hecho de un modo tal que nos cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Como a mí me gusta decir a veces, como que nuestras comunidades, nosotras mismas pensamos en espirales, ¿no? Y el sistema dominante está hecho con una planilla Excel, ¿no? Entonces no hay cómo meter la espiral en la celda, no cabe, no entra, a condición de que no se fracture y se rompe esa espiral, ¿no? Y la otra alternativa es desinstalar el Excel, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van algunas reflexiones sobre este asunto, ¿no? Levanté la mano, Ali, no sé si alguien... ¿Sandra? Sí, Sí, adelante, adelante. muchas gracias. Quería también decir, bueno, sobre esto que se viene compartiendo, ¿no? En relación a la crisis, la verdad que no sabría decir, tengo 20 años ejerciendo esta profesión y no sabría decir si en qué momento salimos de una crisis y entramos a otra, pero lo que sí creo es que esta es también una constante en nuestra región, ¿no? En América Latina. Y escuchando principalmente esto que compartía Gino, creo que además de esta disyuntiva entre intervenir y acompañar o acompañar, con todo lo que eso implica metodológica, pero también ética y políticamente, creo que una necesidad de quienes hacemos psicología comunitaria es también intensificar el diálogo con otros saberes, ¿no? Intensificar el diálogo con otros saberes, estoy hablando, por supuesto, como ya el mismo Gino decía y también James, con los pueblos, etcétera, pero también con otras disciplinas que están cuestionándose o que están preocupándose por lo mismo, con disciplinas y movimientos sociales. Y yo, bueno, eh, por ejemplo, he tenido la experiencia del diálogo con algunos feminismos y creo que esto es muy importante, abrir. Y quería decir también, eh, abrir para salir de la caja de la psicología, ¿no? Porque en esto que mencionabas de, bueno, cómo se vive por ejemplo, la desaparición de un ser querido en México, que es algo tan recurrente, yo diría sí, pero la psicología suele pensar en esto del duelo. A mí me parece muy importante y eso desde mi experiencia en la psicología comunitaria lo hemos venido trabajando, muy importante abrir a la memoria y a la exigibilidad de justicia, que son también procesos por los que pasan estas mujeres que están buscando a sus desaparecidos. Con esto no quiero decir que no haya un desgaste emocional y que no deba también acompañarse, pero la exigibilidad de justicia y la memoria colectiva y social, creo que son espacios y lugares donde como psicólogas comunitarias podríamos aportar y aprender, que como ha venido diciendo James, yo coincido, nos toca escuchar y aprender. Y ya nada más para cerrar, decir que también me parece que es importante explicitar una y otra vez y con ello llevar a que otras y otros se cuestionen, explicitar nuestro posicionamiento ético. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos junto a las comunidades, cuando acompañamos, digo las comunidades, pero los pueblos organizados, los grupos organizados? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Porque también hay un extractivismo, ¿no? Academicista del que no tengo tiempo para explayarme, pero supongo que todos conocemos. Esta evaluación mediante productividad hace que existan colegas hacia el acecho, ¿no? Para intervenir y extraer información de las movilizaciones sociales, porque esto puede volverse paper y así seguir escalando. Entonces me parece que también ahí hay que explicitar el posicionamiento ético, perdón. Y bueno, eso nada más, muchas gracias. Yo también tengo la mano levantada. María Eugenia, adelante. Hola. Bueno, me quedé pensando muchas cosas. Primero, agradecer, porque, bueno, me parece que está buenísimo. Un poco todas las ponencias, varias de las ponencias fueron en clave como de del autocuestionamiento, ¿no? En esto que existen muchas academias y no solo cuestionar capaz lo que hacen otros, sino mirar qué hacemos nosotros realmente. Y ahí me conecté obviamente también con desde mirar mirarse el ombligo de Uruguay, mirar más Gino ahí con estas líneas de tensión que me parece que están tan buenas para ordenar un poco el pensamiento.
Y también, bueno, Sandra traía algunas tensiones que también eran atendibles y que se conectaban con algunas otras de las tensiones que traían en los planteos anteriores. Yo pensaba también en esta tensión de cómo primero, ahora que Sandra decía algo de los grupos organizados, también, ¿no? La tensión de ir esperando cierta organización, capaz que con dificultades de ver otras formas de organizarse de las que no estamos acostumbradas. Eso a veces también me parece que puede jugarnos en contra. Después también este desafío de que muchas veces nos llaman desde esa idea hegemónica de lo que una psicóloga, primero una psicóloga, después, bueno, en todo caso, una psicóloga comunitaria debería hacer o esperan que se haga, y eso nos pone como en un lugar de tensión, porque en esto de muchas veces de esta necesidad o esta importancia que le damos al poder ir, escuchar, aprender del otro, es como difícil el desafío ahí cuando el pedido es cuando se nos pone en otro lugar, ¿no? En un lugar el que supuestamente sabe, el que supuestamente viene a ayudar a resolver, es como bien, a mí a veces me genera como un desafío ahí, bueno, cómo poder también estar ahí para servir para algo, pero a la vez no asumir ese lugar que nos parece que es contraproducente. Me parece que eso es un desafío. Y por otro lado pensaba, y que también, ¿no? Es un lugar en el que nos ponen, porque también hay que asumir que históricamente las disciplinas se construyeron también desde un supuesto saber, desde un no, que bueno, que aunque lo cuestionemos, está también, entonces bueno, como que esa tensión, ¿no? Y después nada, también como el desafío, ahora ustedes hablaban de la mesa de la mañana, claro, nosotras no estuvimos, entonces ustedes capaz que sienten como una suerte de algo que va acumulando, y bueno, un poco Gino decía, como en algún punto parece como que la red como que va acumulando, pero me parece que también está bueno como tomar el guante como además desde Uruguay, que va a ser la próxima sede de la conferencia, bueno, el desafío de cómo no partir de cero en los próximos debates, ¿no? Cómo tomar estas mismas discusiones que se van planteando y después poder como profundizarlas. Que nada, lo planteo como un desafío que queda ahí para ver qué hacemos. Bien, gracias María Eugenia. Lucía. Yo tomando de los desafíos, de las tensiones que Gino planteaba, esto de cómo enfrentar los dispositivos de poder globales en las realidades locales, y esta pregunta sobre la crisis, en realidad hay algo ahí en estos tiempos del desgarramiento y del resquebrajamiento civilizatorio que parece que lo que estuviera en crisis es preguntarse desde dónde, qué batallas damos o en dónde las damos para la transformación social. Entonces ahí creo que hay algo de, y esto sí, desde la experiencia del sur y tomando en cuenta otro panel que hubo en la mañana, donde se hablaba del tema de las políticas públicas y algo que mencionaba ahora Alicia, en cómo en ciertos países y a la luz de los progresismos en América Latina, también hubo como la visión de que se abría un campo, una oportunidad en relación a poder salir de lo micro, de la resistencia en lo micro, de la construcción de poder en lo micro, para poder incidir en ciertas acciones de promoción de derechos, de defensa de derechos, de restitución de derechos. Y también creo que ahí tenemos un desafío en qué nos dejó esto, ¿no? Creo que vos decías, bueno, ¿qué nos ha dejado la era de gobiernos progresistas? ¿Qué ha dejado en las poblaciones? ¿Qué nos ha dejado en la academia? ¿Qué ha dejado en la población? ¿Y con qué instrumentos tenemos y en qué han funcionado y en qué no han funcionado? Ayer teníamos fuera de estos ámbitos académicos una discusión sobre, bueno, hablando de decepciones en relación a ciertos procesos sociales y políticos y a esperanzas de caídas, de cambio,
de dónde, por dónde, si era por fuera del Estado, si era por fuera, en contra, dentro, desde evidentemente cada vez más, así como el capitalismo se globaliza y el poder se micro funciona, sin duda los lugares de resistencia también tienen que ir desde lo macro a lo micro, pero creo que ahí hay un punto, de tensión. Sin duda los estados, los gobiernos, los países, las historias, y acá por eso quizás es desde el ombligo de Uruguay, son distintos, ahí hay matrices distintas, hay posibilidades de acción, márgenes o no, pero bueno, ahí también la academia es convocada a pensar. También los estados brevan del conocimiento producido en la academia y eso es algo a estar, y los think tanks se conforman con gente de las academias. Entonces eso es algo que me parece que también es importante tener en cuenta. Y después lo último es que en esta conferencia, y para quienes no están presentes, se ha hablado mucho del tema del cambio generacional. De hecho, digamos, me parece que hay un momento en que nos tenemos que alegrar de que hay gente joven y que está investigando en estas cosas, ¿no? No siempre estamos como en el debe y en lo que, ¿no? Hoy hablabas de vivir con la falta, sin duda te referías a la dura situación a la que Sandra traía, pero también hay una cuestión de cómo vivimos nosotros como disciplina con la falta, ¿no? En esto, por eso también volver a la idea de campo de contradicciones y bueno, y que parece que lo que nos queda es sí cuidarnos y ejercer las alertas y tener miradas y covisiones y compartir para no caer en prácticas contradictorias que terminen generando aquello de lo que justamente queremos, reforzando aquellas realidades de dominación que se supone que queremos cambiar. Y cómo nos encontramos con aquella idea de psicología comunitaria que se proponía el cambio social, ¿no? Creo que ahí hay algo que es como pasan los años y seguimos preguntándonos. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere agregar algo. Sí, yo estoy pidiendo la palabra. ¿Quién? Carlos. Espera, Carlos, Kevin, ¿no? Kevin. Yo solo querría comprender algo un poco mejor sobre la crisis a la que hacéis mención. Yo entiendo que la psicología comunitaria tiene como objetivo más o menos principal, pues, ayudar a reconstruir los vínculos en situaciones donde esos vínculos han quedado muy erosionados, ¿no? De tal forma que las personas puedan reconstruir sus redes de apoyo y en base a esas redes poder ejercer presión sobre los problemas que les afectan, ¿no? Entonces, cuando habláis de crisis, ¿qué significa exactamente? ¿Que eso no se está haciendo o es que no se están generando saberes en base a esa experiencia porque no se está siguiendo la pauta de las personas mismas, ¿no? O sea, la idea es que la psicología comunitaria pues no solamente hace ese trabajo, sino que además genera saberes para difundirlos, ¿no?, al público, pero en base a las experiencias de las mismas personas, ¿no? Entonces, cuando habláis de crisis, ¿qué quiere decir? Que no se está haciendo eso, o sea, se está haciendo una interpretación muy académica de ese proceso y se está perdiendo contacto con la gente, o ¿qué quiere decir exactamente? Carlos, si querés, muy rapidito, también para poder responder a Kevin. Yo quisiera decir algo. Bueno, en primer lugar,
entiendo que hay muchas perspectivas diferentes y me encanta que haya tantos enfoques distintos. Pero en mi caso yo quisiera hacer una confesión y es que yo estoy muy enamorado de la psicología comunitaria y me parece que hablar de crisis de pertinencia de la psicología comunitaria no sería justo con precisamente las diversas argumentaciones que presentaron ustedes. Una cosa es estar en cuestionamiento del sistema, del modelo capitalista, en pelea con la academia, en buscar luchar contra la hegemonía, pero la psicología comunitaria, primero, no es hegemónica, no está consolidada dentro de la academia, ha desarrollado enfoques de trabajo que son pertinentes y necesarios en el trabajo comunitario y las experiencias que aquí se han mostrado lo han demostrado. Entonces, lo que necesitamos efectivamente es el fortalecimiento de la psicología comunitaria, tanto en el contexto del trabajo comunitario como en el contexto del trabajo institucional, como en el contexto de la formación de los psicólogos. Necesitamos es que se fortalezca porque es pertinente, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo no experimento que se le esté haciendo un cuestionamiento a la psicología comunitaria. Quizás se está haciendo un cuestionamiento a las maneras como estamos trabajando, que no logran todavía su objetivo, pero que no son cuestionadas en sus fundamentos. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias y fue una maravillosa experiencia participar aquí con ustedes. Gracias, Carlos. Cerramos con una breve intervención de Gino, ¿sí? Bien, bien. Vamos a ir cerrando ahora la presentación. Nos están avisando que ya toca cortar. Me parece entretenidísimo el debate. Yo dije que iba a correr el riesgo de decir lo que iba a decir. Ya me parece que ha sido un riesgo totalmente provechoso, ya, porque nos hace pensar y sentir también por dónde van nuestros caminos, ¿no? No voy a polemizar sobre eso, al contrario, como bien dice Carlos, tenemos una diversidad de rostros, formas, sentires y pálpitos dentro de nuestra disciplina y me parece que eso es lo que nos va enriqueciendo y por lo tanto nos vamos pensando en ¿tenemos crisis o no tenemos crisis? Así que nada, pues muchas gracias a todos y a todas por